Santi Evangelii secondo Matteo. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeo, acompanhada dos filhos, foi ter com Jesus, postrando-se para lhe fazer pedido. Ele lhe perguntou: que é o que pretende? Ela respondeu: faz que no teu reino estén meus dois filhos se sientem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que estás a pedir. Sois capazes de beber o cálice que eu he de beber? Responderam-lhe eles: podemos. Ele observou-lhes: de facto, haveis de beber o meu cálice. Quanto, porém, a sentardes vos à minha direita ou à esquerda, isso não me compete a mim dar-vos-lo, mas àquele a quem o meu Pai o destina. Queridos fiéis, hoy es un día muy importante. Pueden sentarse, niños. El día de Santiago Apóstol es un santazo. Está comprobado que el apóstol Santiago fue uno de los primeros pregadores en la península ibérica. Y hay una anécdota que es interesante de concatenar. Cuentan que el apóstol Santiago desembarca en lo que hoy es el sur de España, perto de Granada, y empieza a pregar y sube por lo que sería también hoy Portugal, etc. Va al norte y en todo su trabajo apostólico parece que no consigue convertir a muchos. Y cuando llega a lo que hoy es Zaragoza, en el centro nordeste de España, cuentan que ahí está el río Ebro. Él se pone a quejarse ante Dios de que, en fin, que no consigue convertir a muchos. Y ahí se produce una gran aparición de la Virgen. Ainda la Virgen estaba en vida y la Virgen se le aparece al apóstol Santiago sobre una columna, sobre un pilar, y le promete, que le dice que no se desanime, que lo que él está a semear en ese territorio iba a perdurar siempre. Y si ustedes se ponen a pensar, en aquel entonces a España era parte del Imperio Romano, no existía España como tal, ni Portugal como tal. Tiene una correlación eso de que la fe que él estaba a espalhar en aquel territorio iba a perdurar para siempre. Tiene relación con lo que la Virgen en Fátima dice, ¿no? Respecto a Portugal, que en Portugal se conservaría siempre el dogma de la fe. Entonces, pienso que es importante de lembrarnos de estas cosas, de estas profecías, porque si lo dijo la Virgen, se va a cumplir, no se aflija. Y está de facto la restauración de España y Portugal entonces estarían dentro de las cosas que van a suceder y que estimo, Dios mediante, que la vamos a ver. Si no la vemos nosotros, estos meninos la van a ver. Bien, eso respecto al querido apóstol Santiago. Él está, su cuerpo está, después fue llevado milagrosamente hasta Galicia y de ahí puesto en un campo donde dicen que la gente veía estrellas, y de ahí quedó el nombre de Compostela, el lugar donde fue enterrado el apóstol junto con dos de sus obispos, y ahí se levantó el famoso santuario de Compostela, que es una de las cosas más bonitas de la cristiandad. Después de Roma, era el lugar de peregrinación más usado en toda Europa. Bien, eso respecto al tema del apóstol Santiago. Hoy almorzando con uno de vosotros, le contaba que me había pasado un episodio que tal vez le pase a algunos de ustedes también.
quieto, Loiro. ¿Qué pasó? Resulta que estaba en Contagio, tomo un Uber y el chofer era un protestante. Salió a la conversa y el chofer protestante me comentaba escandalizado las asneras de Bergoglio. Y como tirándome, diciendo, mira, lo que hace tu papa, y pepe. Entonces le dije, mira rapaz, primero, tú tendrías que saber lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede tener esos animalitos de pontífices. Ese señor no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Claro, ahí el hombre medio no sabía por dónde disparar. Entonces, y bueno, traté en lo que duró el viaje, de más o menos hacerle entender que una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa es cualquier otra iglesia que no sea la católica. A ver, primero, tenía un profesor de metafísica de seminario que él decía, cuando quieras poner nervioso a alguien, pregúntale que te defina qué es iglesia. No quiero ponerlos nerviosos a ustedes. Entonces voy a definir lo que es iglesia. Palabras más, palabras menos. Iglesia es el conjunto de fieles bautizados que tienen una misma fe, una misma doctrina, unos mismos sacramentos, unos mismos santos, unos mismos pontífices. Y son obedientes a la legítima autoridad. Bien. A ver, imaginemos por un lado, aquí está la Iglesia Católica. Y aquí está cualquier otra iglesia, la postconciliar, en fin, cualquier otra. Este Loiro hay que encerrarlo en un... Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene la misma fe, tomen cualquier dogma, la Santísima Trinidad. Creen la Santísima Trinidad, Padre, Figlio y Espíritu Santo. Ok. Bergoglio cree en esta misma fe, en este mismo Dios, cuando él está a promover una iglesia universal, que es el fruto maduro, sería ya de los grandes planes de la masonería, del globalismo, tener a nivel universal una misma iglesia, en donde lo que importa es que tú tengas el Dios que tú te hayas fabricado, no necesariamente el trinitario. Bergoglio, por ejemplo, llegó a decir de que Dios no es católico, el Dios católico no existe. La misma fe, la misma doctrina, bien. La doctrina católica nos dice que la Santísima Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Que la Santísima Virgen es la Inmaculada Concebida. No tuvo pecado original. Y viene este señor Bergoglio a decirme que la Virgen es una muchachita como cualquier otra. Cualquiera de las muchachitas que están acá, ninguna nació sin pecado original. ¿Tenemos la misma fe? ¿Tenemos la misma doctrina? ¿Es la misma iglesia? No. Los mismos sacramentos. Los sacramentos del Concilio de Trento dice que en la Iglesia Católica hay 7 sacramentos, ni más ni menos de 7. Los postconciliares, por ejemplo, sostienen que, particularmente los carismáticos, dicen que hay un 8º sacramento, que no me lembro cómo se llama, creo que es la descida del Espíritu Santo, la imposición del Espíritu Santo, algo así. Falan en el 8º sacramento. Un modernista cabal te va a decir que él nunca se confiesa, porque él tiene
directamente con Dios, como hacen los protestantes. Entonces, se saltean el sacramento de la confesión. El sacramento de la confirmación ya no es el ser un soldado de Cristo. Ahora el sacramento de la confirmación es una especie de introducción a la vida social de la comunidad, etcétera, etcétera, pero no, ese aspecto de soldado, de defender la fe, no existe en la iglesia conciliar. ¿Tenemos es la misma iglesia? No. ¿Tenemos los mismos santos? Acá el querido San Pío X. San Pío X condenó el modernismo. La iglesia conciliar fez santo a San Juan Pablo II. San Pío X condena el modernismo. San Juan Pablo II favoreció el modernismo, con el ecumenismo, la libertad religiosa, promover los ideales de la masonería, etc. Besar el Corán. ¿Tenemos los mismos santos? No. Son personalidades totalmente opuestas. La querida Santa Teresita del Menino Jesús, que fue una freira carmelita que muere a los 24 años dentro de un Carmelo, fechada dentro de un Carmelo. Nunca salió a pregar. ¿Y por qué la nombran misionera, patrona de las misiones? Porque ella decía que ella estaba dispuesta a dar hasta su última gota de sangre por la conversión de un pagano. Tenemos a Santa Teresina acá, y acá tenemos a Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, que se vanagloriaba de no haber bautizado nunca a ninguém. Y esta sí era misionera, esta dando vueltas por ahí. Yo cuando uno lee estas cosas de que una freira misionera se vanagloria de que no bautizó a ninguém, uno dice, ¿qué hizo? No, ella quería que si él era pagano, que fuese buen pagano, si era judío, fuese buen judío, si fuese musulmán, buen musulmán. Mas eso no es lo que manda Jesucristo. Jesucristo nos manda ir y predicar a toda la gente todo lo que yo enseñé. El que crea y se bautiza se salvará, el que no se condenará. ¿Qué hizo esta freira? Filantropía barata. Entonces, ¿esta santa tiene algo que ver con esta otra santa? No. Los papas. Los 260 papas, desde San Pedro hasta Pío XII. Podemos hacer perfectamente toda una línea y los 260 creen en la misma cosa, la misma doctrina, todo perfecto. Los papas conciliares, de Juan XXIII al actual, ¿tienen la misma fe de los 260 anteriores? No. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque son ecumenistas. Ellos promueven la unión de todas las religiones en una sola, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo, con la Iglesia Católica? Nada. Lémbrense siempre, el ejemplo más claro de que yo no creo en la divinidad de Jesucristo es ir y hacer un acto ecuménico. Porque si yo creo en Jesucristo, yo que tengo que andar rezando ahí con los budistas, con los paganos, con los animistas, con en fin, lo que sea. No, les tengo que ir a decir, señores, Dios es Jesucristo. Lo que vos tienen son demonios. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles, el querido apóstol Santiago? Y eso les costaba la cabeza. ¿Dónde está el ecumenismo de los apóstoles? No existe. Hace poco Bergoglio volvió a insistir de que el ecumenismo es parte esencial de su iglesia, de la iglesia conciliar. Entonces nos debemos tener bien claro que la iglesia católica no tiene nada que ver con la iglesia conciliar. A veces eso nos puede costar asimilar, deglutir, pensando que no, pero que el párroco es amigo mío y qué sé yo. Esencialmente son dos cosas distintas. Por eso cada vez que yo veo algunas neras que me mandan
alguna misa nueva donde hay porquerías, en fin. Yo digo, gracias a Dios soy católico, no tengo nada que ver con eso. Basta. Porque si no hacemos esa distinción y esa separación, nunca terminamos de, digamos, de tener conciencia de lo que somos. Porque a veces nos podemos considerar mixturados dentro de esa gente. No, para nada. Somos católicos, tenemos una misa de 20 séculos, una doctrina infalible, santos de verdad, no santos marca Nike. Entonces, no tenemos absolutamente nada que ver con esa nueva iglesia. Y por otro lado, esa separación, esa cuestión está profetizada. Cuando uno lee la Salet, que dice la Virgen en la Salet, Roma perderá la fe y será sede del anticristo. Cuando uno lee el exorcismo que hemos leído la vez pasada, de León XIII, en donde dice que la iniquidad será puesta en la sede de Pedro. O sea, la sede de Pedro será ocupada por el inicuo. ¿Qué más queda? O sea, y tantos otros santos, San Francisco entre ellos, que profetizaron esto que estamos viviendo. Una falsa iglesia. Ana Catalina Emmerich, Santa Catalina de Bolonia, profetizan todo esto. Una falsa iglesia que va a ser considerada la verdadera y que arrastraría a una mayoría. Entonces, nosotros a permanecer fieles en lo que somos, por la gracia de Dios, católicos. Con la misma fe, la misma misa, los mismos sacramentos, los mismos santos, etcétera, etcétera. Vean, por ejemplo, es interesante cuando uno lee cualquier documento de estos conciliaristas, no suelen hacer mención a nada anterior al Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Y porque son otra cosa. Rompieron la tradición, cortaron con la tradición. Tú lees cualquier documento del Concilio Vaticano I, por ejemplo, o de un santo del siglo XIX, por ejemplo. Y ellos te van a remitir siempre, porque tal cosa enseña el Concilio de Trento, el Concilio Lateranense, el Concilio de Constantinopla, bla, bla, bla. Pero los conciliaristas no mencionan nada de lo anterior, de la tradición. ¿Y por qué? Y porque se les viene encima. En fin, entonces, queridos fieles, pidamos hoy al querido apóstol Santiago, el que tuvo la gracia de ver a la Santísima Virgen bilocada en España, sobre el Pilar, y de ahí quedó el famoso santuario del Pilar en España. Se conserva el Pilar donde la Virgen se apareció al apóstol. Que nos mantenga firmes en la fe, incólumes como ese Pilar, para que un día podamos alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.